tele.tv. Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Abogados al Día, Data Protección, una semana más, el último martes. Bueno, un martes, finales del mes de agosto de este 2019, un gusto estar con ustedes. Y bueno, pues tenemos el día de hoy, como ustedes lo saben, un tema relacionado con las nuevas tendencias del ámbito del derecho, tecnología, ciberseguridad, etcétera. Vamos a tener la presentación de un extraordinario libro, me atrevería a decir, único en México el día de hoy, y para nosotros es un honor que lo vengan a presentar con nosotros. Es el libro Diccionario Enciclopédico del Derecho Enciclopédico de Derecho de la Información. Como pueden darse cuenta, el derecho de la información pues abarca un universo muy amplio, un espectro muy amplio de temas que vamos a tratar de resolver en la mayoría de lo posible el día de hoy. Y para esto tenemos nada más y nada menos que a una experta en estos temas, una doctora reconocida a nivel internacional, me atrevo a decir también a nivel internacional, es la doctora Hilda Nucci González. Bienvenida, doctora, un placer. Muchísimas gracias, Mario. Es un honor para mí que me hayan invitado a la presentación de este libro, que representa un gran esfuerzo para todos los que nos dedicamos al derecho a la información, porque este libro es la quinta edición, que es ahora sí que corregida y aumentada. Se realiza en colaboración con el doctor Ernesto Villanueva, que lamentablemente no pudo acompañarnos, pero lo que pretendemos el doctor y yo a través de este libro es ampliar la cuarta edición, que fue editada por ya hace más de unos 10 años, y con esta nueva edición se busca ampliar los vocablos que tiene el diccionario y generar un interés por parte de la audiencia y en el ámbito intelectual acerca de temas como, por ejemplo, nuevas tecnologías, datos personales, derecho de la cultura, que no se habían incorporado a otros diccionarios. Es un diccionario que es muy asequible para todos, no nada más para la comunidad intelectual, sino también para todos los estudiantes de derecho, inclusive los estudiantes de comunicación, todos aquellos que quieran adentrarse al mundo del derecho a la información, las telecomunicaciones, la cultura y la comunicación. No, hombre, y la verdad, pues, hermanos de quienes participan en este diccionario, he tenido oportunidad de verlo, son realmente grandes expertos. Pero miren, antes de iniciar me gustaría platicarles un poquito de la trayectoria de la doctora para que conozcamos un tipo de la personalidad que nos está acompañando el día de hoy. Es doctora en Derecho, miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT nivel 1 y catedrática de la Universidad Iberoamericana, el Instituto Tecnológico de Monterrey y asistente de investigación del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM en el área de Derecho de la Información. Bajo la dirección del doctor Ernesto Villanueva, es columnista en el Heraldo de México. Su trayectoria académica comprende más de 18 años de impartir cátedra. Es autora del libro El Derecho de Réplica, coautora de los libros Beneficios Expresidenciales, Parásitos del Poder y coordinadora de los libros Ley del Mercado de Valores, Ley comentada sobre el lavado de dinero y Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares. Fue directora de la Fundación para la Libertad de Expresión, ha participado como investigadora en el proyecto CONACYT, Sociedad Civil y Calidad de la Democracia. Y en varios artículos, que aquí no viene, pero que he tenido algunos, ya te conocía de manera presencial, sí, en algunos artículos relacionados con el derecho de acceso a la información. Es una especialista en esos temas y en verdad es un placer que nos acompañes. No, al contrario, Y bueno, placer para mí. Partiendo de aquí, a mí me impresiona mucho el diccionario
porque al ver las personas que participan son realmente personas reconocidas en el ámbito tanto de la investigación como abogados litigantes, como especialistas en su ramo, periodistas, escritores, etcétera. Quisiera que nos platicaras un poquito de dónde nace la idea de crear este diccionario desde un inicio. Pues mira, la idea fue del doctor Villanueva, como te comentaba, ya esta es la 5ª edición. La 4ª edición la hizo él exclusivamente como colaborador y a mí me invita a colaborar para poder ampliar las voces de este diccionario. El diccionario cuenta con 198 definiciones, 198 voces y la idea fue que no nada más se hablara de lo que es el derecho a la información, sino que también abordáramos temas como lo que es el derecho a réplica, datos personales, el acceso a la cultura y también invitamos a grandes expertos como por ejemplo la doctora Clara Luz Álvarez González de Castilla, que escribe en el periódico Reforma, y ella es una experta en telecomunicación que también hizo el favor de incorporar muchas voces dentro del diccionario, como sería banda ancha, internet, frecuencias. También se incorporan nuevas voces como la de José María Soberanes Díez, como voces también como la de, perdón que se me olviden ahorita algunas, pero como la de Carla Cantoral, el mismo doctor sí, Alberto Nava Garcés. Alberto Nava, también Raúl, Díaz, por ejemplo, Raúl Armando Canseco, Vanessa Díaz, digo, son 198 voces, como les decían, estamos hablando que son alrededor de 50 autores distintos que nos hacen el honor de haber escrito en el diccionario. Fue una ardua labor, tardamos alrededor de 3 años para poder documentar todas las voces y todos los artículos que tenemos aquí. Y bueno, lo que esperamos es que, como les decía, pueda servir para no nada más estudiantes de derecho o miembros de la comunidad legal, sino también para otro tipo de carreras como serían periodismo, comunicación, relaciones internacionales, porque inclusive se tocan temas que tienen que ver con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, inclusive hay temas de derechos humanos, hay temas también que tienen que ver con la prensa, como por ejemplo derecho a réplica, autorregulación. En sí es muy vasto el contenido del diccionario, ¿no? Sí. Y los temas de verdad no van a encontrar que a la hora de leerlo van a poder esclarecer todas sus dudas en cuanto a una definición que tengan, porque de una palabra se derivan varios conceptos y hablamos de lo que es la experiencia internacional e inclusive la experiencia dentro de nuestro país. O sea, el diccionario aborda muchísimas legislaciones, tanto la nacional como la extranjera, ¿no? El derecho comparado. Claro, no, y a mí me sorprende el surgimiento, no lo conocía, para serte sincero, hasta este tomo que me hicieron el favor de hacerme llegar, y a mí yo de haberlo conocido en la práctica profesional, te soy sincero, me hubiera servido muchísimo conocerlo años anteriores, porque encontramos aquí algunas palabras, su definición, como geolocalización, ciberseguridad, que muchos dirán, oye, sí está definido, sí, pero de distintas maneras. Una de la ciberseguridad, la ISO 27001 te lo habla de una forma, claro. Los expertos dicen otro, la filosofía te dice otro, si nos vamos al Convenio de Budapest te dice otro, y realmente la idiosincrasia del mexicano en el argot, no solamente del ámbito jurídico, como tú bien lo mencionas, sino de su aplicación diaria, yo me atrevería a decir que este diccionario es para la nueva generación en general, sin tener límites en el espacio en el que se desarrollen. ¿Por qué te lo comento, Gila? No estarás de acuerdo. Pero hacer de derecho a la información, ya nosotros desarrollarlo, no solamente en el ámbito del Internet, sino viajan por telecomunicaciones, la contabilidad, los articulistas, los periodistas, los temas, lo que querramos ver tiene que ver con la información. Hasta las mismas empresas que no tienen una definición profesional en general, sino que ofrecen un producto o un servicio, deben estar relacionados, las partes que la integran, con este tipo de definiciones para su adecuada comprensión
y en un momento dado puede llegarles a impedir que tengan dolores de cabeza o una buena expresión en este nuevo argot del ámbito del lenguaje digital. Me Claro. atrevería a decir, porque dejan de una manera muy clara. Yo he encontrado muchísimas palabras que me llaman muchísima la atención y que estoy completamente de acuerdo con la definición, porque no toman definiciones que ya existen a rajatabla de la Comunidad Europea o de la Federal Trade Commission de Estados Unidos o de otros países, sino que tocan experiencias vividas en México, en algunos casos por resoluciones de la Corte, en otros casos por asociaciones, etcétera. Entonces nos deja una herramienta excelente para que nosotros, yo con mi experiencia de abogado, podemos definir a lo mejor en la presentación de una demanda o para platicar con una empresa y poder tener los términos correctos y tengamos una claridad, una universalidad de cuáles son los conceptos básicos a seguir en estos temas. Porque nos dicen que la ciberseguridad, etcétera. Recordemos que esta parte pues, de la seguridad de la información. Entonces, cuando nos quejamos, porque me toca mucho verlo en pláticas, asociaciones, en gremios, no tenemos una definición, yo pienso esto, bueno, ya vemos que no. Yo al día de hoy ya sé que sí tenemos una guía, lo único que nos falta es voluntad para seguirla. Perdón, es lo que a lo mejor me exalté un poco en el tiempo, pero no sé cómo piensas. No, pues mira, básicamente este sí es un diccionario hecho para los millennials, para las nuevas generaciones, porque además de la importancia de su contenido en cuanto a las voces, podemos hablar de la accesibilidad. Y como dices tú, o sea, no es que no existan definiciones, inclusive hay autores que, si bien analizan temas que son nuevos, ellos mismos buscan definiciones y crean una nueva definición. Entonces, sí, por ejemplo, podría citarte varias voces que tenemos dentro del diccionario. Que hablamos de la accesibilidad a las telecomunicaciones. ¿Cómo estamos en el aspecto de la accesibilidad jurídicamente hablando a las telecomunicaciones? Por ejemplo, ¿qué es la banda ancha? ¿Qué es el Internet? Eso en cuanto a telecomunicaciones. Por otro lado, tendríamos el aspecto de los derechos los derechos humanos, como serían la protección de nuestros datos personales. ¿Cómo es que tenemos nosotros que abordar la protección de los datos personales dentro del país? Y también podemos analizarlo a partir de las sentencias que se han vertido sobre este caso por organismos internacionales y también por cortes internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? También tenemos otro tipo de temas que tienen que ver con el acceso a la cultura, que también es un derecho nuevo, ¿verdad?, que está surgiendo. Cómo tenemos los mexicanos y toda la población en general el derecho a acceder a la cultura. ¿Qué es la cultura? También tenemos otros temas nuevos que se refieren a la autorregulación de la prensa, cómo la prensa debiera de autorregularse a través de códigos de ética, que hoy por hoy, si bien existen en algunos medios de comunicación, no todos los medios de comunicación los tienen, cosa que debería de plantearse como algo obligatorio por parte de los medios de comunicación. Aquí se habla de lo que serían los códigos de ética y esa autorregulación. Hablamos también de lo que es el derecho de réplica, cómo es que se debe de dar este derecho de réplica en nuestro país y en la experiencia comparada, cómo es que se ha venido dando. Hablamos también del acceso a la información, qué es el derecho a la información, cómo acceder al derecho a la información, cómo es un derecho fundamental que tenemos dado a través de la Constitución, pero de qué forma hacerlo valer. Entonces, también para las personas que se dedican al litigio, podría ser una gran herramienta para poder fundamentar pues, las demandas y toda esta parte teórica que tendrán que analizar dentro de sus demandas, ¿no? También dentro del diccionario nos tomó alrededor, como comentaba, de 3 años, porque el lograr conjugar tantas personalidades y tantas personas doctas en la materia es muy difícil, ¿no? Ellos pudieron elaborar los artículos con la máxima libertad. Todos están, no fueron corregidos por el doctor Villanueva ni por mí, sino que ellos hablaron libremente de los temas que les preocupaban o de los temas
que querrían abordar y representa un gran logro para nosotros el hecho de que se haya podido editar con esta nueva editorial, que es una editorial joven, que es Jus Literatus, que además hizo del diccionario un tomo, dos tomos amigables, ¿no? Porque los otros diccionarios que se habían editado eran muy grandes y de verdad representaba una dificultad ya el hecho de consultarlos, ¿no? Entonces, estos, a pesar de que son muchas las voces, como decía, 198, sí se pueden consultar y podemos hacerlo de una manera fácil a través de estos 2 tomos que de verdad no se van a arrepentir. Es un diccionario que puede llevarlos al fondo de todas las voces que se encuentran dadas dentro del mismo. Hay una voz también que toca la protección de los derechos de los niños. También hablamos de los derechos de los niños en cuanto al Internet, en cuanto a los medios de información. En sí, pues, es muy, muy completo, ¿no? Hombre, la verdad es que va más allá la importancia de este libro. Yo agradezco realmente que nos hayan elegido para presentarlo aquí en Data Protección. Y bueno, regresamos en un momento. No se vayan, amigos. Ya ven qué interesante está el programa el día de hoy. En un momento. Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de 4 años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad, y en conjunto con un grupo multidisciplinario, hemos podido colocarnos como un punto emblemático del estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. UNILA es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica. ¿Cómo te fue? Entonces estás agotado. Rehidrátate con el balance perfecto de agua, glucosa y electrolitos y recupera el equilibrio en tu cuerpo. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Consulta a su médico.
tal, amigos? Continuamos en su programa Abogados al Día, Data Protección, con nuestra gran invitada. Y bueno, ya llegó también con nosotros nuestro socio Joaquín Elizalde. ¿Qué tal, Joaquín? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Ofrezco una disculpa por el tráfico tremendo que hay, no pude llegar a tiempo, pero es un placer compartir con ustedes este programa y sobre todo la presentación de esta obra tan importante, tan pionera y tan relevante en el medio de las tecnologías de la información y comunicación. Debe pensar nuestra invitada, oye, pues así han de tratar a todos los invitados. Ustedes saben muy bien cómo es el programa y en verdad para nosotros es sumamente importante la presentación de este libro. En cuanto nos dieron la oportunidad de poderlo tener, nosotros accedimos de manera inmediata proponiendo, tal vez alargando alguna otra presentación, porque los tiempos son muy importantes en México. Se habla mucho de que la legislación en ciberseguridad, que si quieren una ley de delitos informáticos, etcétera. Amigos, antes que todo esto debemos conocer, unificar criterios por medio de este tipo. Si existe la información, nos la están presentando. Lamentablemente nosotros no la conocíamos hace 2 semanas. Nos hubiera gustado conocer los anteriores tomos, nos hubiera servido de mucho y esperemos que nos va a servir en adelante. Y bueno, viendo esto, los invitamos a que continúen el programa y me atrevería a preguntarle a la maestra Gilda, doctora, perdón, ¿realmente fue difícil que se dieran los invitados? Porque yo veo los invitados, conozco muchísimos de los que están aquí, tengo el gusto de conocerlos de manera personal, entre ellos y que son grandes amigos, el doctor Alberto Nava Garcés, la doctora Clara Luz, que es para nosotros, wow, una docta en estos temas y esperemos tenerla próximamente aquí en el programa y tantos más. Pero si bien es cierto, aunque sean conocidos, sabemos que son los más doctos en la materia y no solamente en México, en América Latina y algunos reconocidos a nivel internacional, ¿Ha sido difícil poderlos coordinar? Pues sí fue un poco difícil porque muchos de ellos inclusive no viven ya en la Ciudad de México, pero bueno, con las nuevas tecnologías fue fácil contactarlos, difícil me refiero a establecer ya todas las voces y los contenidos. En sí, establecer un índice con las voces fue lo difícil, ¿no? Y poder realizar ese compendio de conocimientos en donde, como lo mencioné, cada autor tuvo la libertad de escribir lo que él deseó en su momento, sin necesidad de tener un guión preestablecido. Inclusive hay muchos de las voces que no cuentan con una bibliografía como tal, porque ellos están siendo ya parte de ser pioneros en cuanto a establecer las definiciones como tal sin que exista antes una definición de las voces que están mencionando dentro del diccionario. Entonces sí puedo asegurar que este diccionario va a sentar las bases para futuras investigaciones, para futuros libros, para los jóvenes mexicanos y también sienta las bases en el área del derecho comparado, porque todos los temas que se hablan dentro del diccionario estamos abordándolos a partir de lo que es el derecho comparado, ¿no? Entonces eso es muy importante para conocer no nada más cómo lo pensamos dentro del país y qué es el derecho a información dentro de nuestro país, sino que cómo se ve desde una perspectiva, una óptica internacional, ¿no? De los grandes temas que me apasionan dentro del diccionario son la protección de datos personales, inclusive se habla ya también de los datos personales en cuanto a la biométrica, o sea, todo lo que serían los tipos consanguíneos, la protección de la información de los expedientes clínicos y también otro tema que me apasiona es todo lo relativo a la prensa, ¿verdad? En cuanto a cómo, a lo que sería no nada más autorregulación, sino también lo que sería el derecho a la información que tienen los medios de comunicación y cómo acceder a este derecho a la información. Lo pueden encontrar aquí. También hay autores, ¿verdad?, que participan dentro del diccionario, que forman parte de los investigadores del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y del posgrado de la UNAM, porque también el libro está coeditado por la UNAM dentro del posgrado. En sí es un libro que podría de verdad ser el parteaguas para generar
definiciones a lo largo de la academia en torno a voces que son poco comunes, como por ejemplo agenda setting, como por ejemplo lo que sería una definición de Internet, que hay pocos libros que hablan acerca de ello, como definiciones de lo que son las frecuencias, como definiciones acerca de lo que sería la cultura, de lo que sería inclusive las funciones parlamentarias que tiene que tiene el gobierno dentro del derecho a la información. También es un libro que puede ayudar a los servidores públicos para ampliar el panorama que tienen en materia de derecho a la información, datos personales, derecho de réplica, telecomunicaciones. O sea, les va a aclarar muchas dudas en torno a su gestión, ¿no? Es un libro que va a ayudar no nada más, como lo mencioné, a los académicos y a los estudiantes de derecho, sino que se trató de ampliar para todos aquellos que están interesados en conocer lo que es el derecho a la información y sus vertientes. Porque el derecho a la información no nada más es lo que se menciona en el artículo 6 de la Constitución, sino que ya va más allá. O sea, la visión del diccionario es generar una visión completa de lo que es el derecho a la información y sus áreas conexas, como sería telecomunicaciones, datos personales, prensa, cultura, ciberseguridad. Y ciberseguridad, exactamente. Uh-huh. Sí, no, pues podemos ver un amplio panorama. ¿Cómo ves, amigo? Panorama. Me llama la atención, digo, a reserva de que podamos leerlo y consultarlo, porque además de la lectura propia que podamos hacer, pues un libro básico de consulta para cualquier profesional o interesado en el sector. Claro. Y me llama la atención lo que nos comenta la doctora respecto a que no se mantiene inamovible, sino es motivador o generador de conocimiento, que yo creo que es uno de los grandes méritos por los cuales debe reconocerse una obra, que no agota el estudio de los temas, sino que incentiva al lector a poder profundizar, investigar, aportar incluso para esta etapa de la tecnología que es tan evolucionada, evoluciona a cada momento. Y independientemente, pues este tipo de obras, por como lo ha comentado, coordinar a todos los participantes, me gustaría a mí preguntarle, doctora, ¿cómo fue la selección de las voces? Pues mire, la selección de las voces fueron, básicamente se tomó en cuenta aquellos que ya habían participado en la primera, segunda, tercera y cuarta edición. Uh-huh. Y nos contactamos con ellos, algunos nos dijeron que sí querían participar, otros decidieron no participar en esta quinta edición porque no tenían mucho tiempo para volver a escribir, pero los que sí decidieron incorporar las voces a esta quinta edición, la selección la hicimos en función de los que ya habían participado y de los que no habían participado en torno a quienes eran expertos verdaderamente dentro de las materias que manejan, ¿no? Quisiera mencionar algunos de los nombres, digo, no menciono todos porque sí es una lista bastante amplia. Bueno, pues como verán, estos son todos los colaboradores, pero dentro de los nombres, por ejemplo, tenemos a Isabel Davara, que es especialista en temas de derecho a la información y de privacidad. Tenemos también a Ana Azurmendi, que es una especialista, digamos, también en temas de datos personales, que no vive aquí en México, sino que es española. Tenemos también a Enrique Villalobos Quirós, tenemos a Francisco Javier Acuña, a Miguel Carbonell, a Fidela Navarro, a José Luis Caballero, a Carla Pérez Portilla, María Scherer Ibarra. Todos, o sea, si se dan cuenta, los nombres son destacados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos tienen el conocimiento de la materia que manejan, ¿no? Entonces, en eso básicamente es que nos abocamos el doctor Villanueva y yo, en tratar de tener un diccionario que contara con voces de expertos en la materia y que además fueran personas que generaran o sea, que pudieran generar una voz que fuera el parteaguas para poder generar inclusive definiciones a futuro, ¿no? Que fueran ya propias de la jurisprudencia o propias de
o sea, del derecho en sí, ¿no? Y que se lleva del día a día, porque que varios de los que tenemos el gusto de conocer, de los que acaban de mencionar, pues son especialistas en su materia y pues son voces reconocidas que habría que seguir, y que al ser especialistas, pues mucha gente coincidiría con estas mismas definiciones, ¿no? Sí, cabe mencionar que de los especialistas que nosotros podemos estar aquí, pues todos son reconocidos, Claro. especialistas, cada uno en sus rubros. Y yo me atrevería un poco a adelantarme, doctora, pero yo, a nuestro punto de vista, bueno, tenemos la fortuna de también ser catedráticos en algunas universidades particulares, Liceo Elizalde y yo, y estábamos platicando hace unos días la necesidad de incorporar como lectura obligada este tipo de diccionarios, así como está el diccionario en leyes, el diccionario en contabilidad, porque existen los estudios de la universidad, ¿no?, que nos acompañaban durante tanto tiempo. Al día de hoy, no sé hasta cuándo nos daremos cuenta en las universidades, en todas las universidades, la importancia de tener este tipo de documentos y no hacerlo de uso obligado a los alumnos, que debería de ser para sus carreras y desarrollo profesional en el ámbito que nos manejamos al día de hoy de las tecnologías de la información. Sí tenerlos de manera presente en todas las bibliotecas para poder tener un conocimiento más fundamentado en cuanto a expertos, en cuanto a algunas definiciones de palabras en específico. Si uno con los años como abogado, dando profesor, se encuentra sorpresas aquí que dices, oye, yo de haber sabido estos 2 años, no me hubiera roto la cabeza buscando en el convenio de Budapest, en el reglamento europeo, en el Privacy Shield, cuando tenemos aquí algo que nos pudo haber servido y que como autoridades muchas veces, sinceramente, ya en el litigio, les da miedo incorporarse a temas ya internacionales, ¿no? Exacto. Cuando ya es un documento en el argot nacional, en el ámbito nacional, con profesionales reconocidos, pues no hay que tener miedo a utilizarlo, porque a fin de cuentas está basada en la idiosincrasia, en el desarrollo profesional de los mexicanos, no únicamente en el derecho, ¿no? No, y como una fuente del derecho, ¿no? Como una Exactamente. fuente del derecho. Es una fuente del derecho y que debería ser obligatorio tener este tipo de diccionarios. Conozco si existen más, no sabíamos que existía uno así tan completo, pero debería ser de materia obligada. ¿O no crees, amigo? Sí, por supuesto que estoy totalmente de acuerdo en la necesidad de incorporar esto como parte de la bibliografía de cualquier profesional del sector, no solo de la información, sino de otras áreas, porque veo, por ejemplo, en el área que es mi especialidad y me desempeño, pues hay muchos especialistas, por ejemplo, Eduardo de la Parra, el doctor José Luis Caballero, etcétera, que son una eminencia y son muy destacados investigadores y practicantes de sus áreas, ¿no? Entonces, por lo que veo, el carácter multidisciplinar que presenta el derecho de la información como un todo va desmembrándose a distintos sectores jurídicos. Entonces, para cualquier abogado, pues sí, evidentemente resulta de consulta obligada esta obra. Ahora, doctora, dentro de la creación y el proceso de elaboración de esta obra, a mí también nos gustaría que nos compartiera qué le gustó y qué no le gustó. Pero perdón que los interrumpa. Sí. Si nos puede responder, regreso al comercial. Claro Es que clásico, siempre lo interrumpo cuando yo hacía el comercial. Ya hacía falta. Amigos, no se vayan, vamos a un corte, un momento regresamos. Muchas gracias. Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de 4 años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad, y en conjunto con un grupo multidisciplinario, hemos podido colocarnos como un punto emblemático del estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. UNILA es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica.
¿Cómo te fue? Entonces estás agotado. Rehidrátate con el balance perfecto de agua, glucosa y electrolitos y recupera el equilibrio en tu cuerpo. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Consulta a su médico. Amigos, ¿qué tal? Continuamos en su programa Abogados Aliada Protección. Ya vieron qué interesante, qué importante es el programa del día de hoy para todos los ámbitos de las profesiones. Primero que estén ligadas, ya es obligado, porque cuando hablamos de seguridad de información, recordemos que no estamos hablando solamente del ámbito digital, sino de proteger la información en cada uno de las especialidades en el que nos manejamos. Y no estamos hablando únicamente a nivel profesional, a nivel universitario, que obviamente pues, nos sirve una gran herramienta y es obligada, sino en el ámbito también de los emprendedores, de todo aquel que maneja información, se debe proteger, necesita conocer los términos para poder desarrollar su trabajo el día a día. Y bueno, sin más interrupción, amigo, una disculpa, le acabas de preguntar a la doctora. Le preguntaba a la doctora qué es lo que más le gustó de esta obra. Pues mira, lo que más me gustó fue conocer a tantas personalidades y darme cuenta que todos estaban ávidos por escribir y ávidos por hacer extensivo su conocimiento. Pero lo que sí no me gustó, porque también me lo habías preguntado, fue efectivamente el tiempo que tardó en publicarse la obra, porque desgraciadamente tuvimos muchas complicaciones. Tardamos como 3 años, ¿verdad?, en escribir, o sea, en reeditar el diccionario, en poder hacer todo el compendio de la información. Y después tardamos como 2 años en que se editara por muchos problemas también de recursos y demás, pero gracias aquí a Jus Literatus pudimos hacerlo dentro de lo más pronto posible, ¿no? Pero también en sí lo que me gusta de esta obra es que el haber participado en ella me permitió poder darme cuenta de lo que mencionaba Mario, que el derecho a la información ya es multidisciplinario. O sea, no nada más podemos hablar de un derecho a la información con una definición de lo que dice el artículo 6º constitucional, sino ir más allá. Temas también que tienen que ver con lo que es la información, protección de datos, prensa, telecomunicaciones, etcétera. O sea, todos esos temas que se van interactuando entre sí y que las nuevas generaciones deben de conocerlos, porque hoy por hoy sí vale que cada uno se especialice, ¿verdad?, en ciertos temas, pero a la vez de especializarnos, de hacernos doctos en una materia, esto no debe de generar el desprecio por conocer otras, ¿no? O por conocer otros términos que en realidad debemos de conocer para verdaderamente llamarnos expertos en esa materia. Entonces, este es un diccionario que te permite abordar varios temas que tienen todos cierto tipo de relación. Por una o por otra razón se interrelacionan entre sí.
¿Por qué le pusimos el nombre de enciclopédico? Bueno, antes las ediciones anteriores no se denominaban como diccionario enciclopédico. Le pusimos el nombre enciclopédico justamente porque, como lo he comentado, tiene, ¿verdad?, la experiencia comparada de varios países, y por ello es que cada voz representa el conocimiento científico del que le escribe, ¿verdad? Y representa que está escrito de acuerdo a reglas muy específicas en torno a que cada una de las voces debía de tener tanto la definición como tal de la voz y el derecho comparado de la voz a nivel nacional e internacional. Es por ello que, al ser un diccionario que contenía datos científicos, decidimos colocar el vocablo de enciclopédico, ¿no? ¿No? Y como bien lo menciona la doctora, habla que tiene invitados internacionales. Yo hacía énfasis a que es bueno tener un documento como guía nacional, pero también hay que reconocer que no tendría el efecto, tal vez en el argot de los abogados. De hecho, yo creo que en todas, como usted bien menciona, en todas las áreas profesionales hoy existentes, si no hubiera expertos de otros países. Recordándoles, amigos, que el tema de la seguridad de la información, más en el ámbito de las tecnologías de la información, ya es a nivel mundial, debemos globalizar. Ya los problemas en comercio electrónico, como ejemplo, ya compramos unos tenis en España y resulta necesitamos comunicarnos con las autoridades de España, necesitamos saber las definiciones, tenemos algún problema de privacidad, algún tema de protección de datos, simplemente proteger nuestra información, que la mayoría se encuentra en repositorios en el ámbito tecnológico. Claro. Entonces, el hecho de que haya expertos que también aporten a nivel internacional, me hace recordar que este es un tema internacional y que a fin de cuentas las leyes, los sistemas de mediación, los sistemas de arbitraje, de resolución de conflictos y de expresión en cualquier ámbito, de publicidad, en expresión informativa, etcétera, nos lleva a globalizar los conceptos, a tener un mismo lineamiento para resolver cualquier tipo de controversia o simplemente para comunicarnos de una manera en general. De ahí la importancia. Cuando les hacía yo referencia de que era importante tenerlos nosotros para expresarnos en el argot ante las autoridades, es porque siempre es necesario tener un conocimiento homogéneo territorial, pero será mejor si está basado en las normativas o lo que está surgiendo a nivel internacional. De ahí la importancia y sobre todo que es un diccionario hecho en México, coordinado por expertos mexicanos, lo cual nos va a apoyar en todas nuestras relaciones. ¿Estás de acuerdo, amigo? Sí, de acuerdísimo. Adicionalmente a lo que comenta Mario, hoy el problema de los usuarios es el exceso de información que tenemos, ¿no? Entonces, compilar todos los elementos que pueden concurrir en este tipo de derecho a la información, irónica o paradójicamente, el tema de este diccionario, pues ese es precisamente uno de los grandes retos, tanto de estudiantes, profesionales, emprendedores, que en cierto momento requieren saber con exactitud qué es, y hay un cúmulo de información. Sí. Entonces, compilarla es un gran mérito haberlo hecho, y sobre todo también haberlo hecho a través de profesionales expertos, porque también hay mucha charlatanería en la búsqueda de internet, redes sociales, y no son fuentes confiables, ¿no? Sí, aquí vemos que son fuentes que tienen capacidad y con el rigor científico que al ser expertos, cada uno de ellos se ciñó para expresarlo, ¿no? Entonces, para mí, otro de los méritos es haber logrado compilar toda esta información, depurarla y lograr tener un texto que nos pueda servir como referencia y que va a incentivar, adicionalmente a que trata del rigor científico, de que contiene fuentes de derecho internacionales, ya sea internas o internas propias aplicables en nuestro país, y como es la tendencia a nivel internacional con el uso de los nuevos mecanismos, pues tratar de buscar uniformidad, ¿no? Que claro, al ser usuarios de internet, pues es a escala mundial un tipo de conocimiento que pudiera servir como referencia y eliminar, pues, a la medida de lo posible, las diferencias conceptuales y se siga una tendencia uniforme científica. Claro. Y que esto también recae,
a nivel internacional, ya hasta en tratados internacionales, con la entrada, con la firma del convenio en México, el convenio 108 de Europa, estos temas de información nos estamos acoplando. Doctor, ¿usted qué nos podría platicar a nivel global, ¿no? Estos temas. A nivel global, y un punto importante, o sea, sí, las personas que escriben aquí ya cuentan con bibliografía adicional a la del diccionario. La gran mayoría, ¿por qué? Porque ya son expertos en la materia y han no nada más realizado este tipo de investigación, sino que ya tienen otros libros en su haber y pues sí saben de lo que están hablando, ¿no? Y efectivamente, a través de estos convenios, México tiene que adherirse a ellos porque debe de respetar los lineamientos internacionales en materia de derecho a la información, y no solo en materia de derecho a la información, sino también en materia de lo que sería libertad de expresión o bien regulación de la prensa. Sí. En sí, este diccionario sienta las bases para que todos podamos conocer lo que se gesta a nivel internacional en derechos humanos, como libertad de expresión, datos personales, derecho a la información, nuevas tecnologías. No, pues está la verdad, completo. Pensamos que es un diccionario que debe estar en todas las universidades, en todas las bibliotecas. Tenemos que pasar a ver estos temas, ¿o no, mi estimado amigo? Sí, doctora, yo también quisiera preguntarle, ¿qué temas están correlacionados con el derecho a la información abordados aquí? Los temas correlacionados básicamente sería la libertad de expresión, principalmente. Además de la libertad de expresión, también está el tema de la prensa, ¿verdad? La labor de la prensa, los consejos de prensa, lo que sería la autorregulación de la prensa. Además de lo que sería la prensa, también están correlacionados otros temas, como sería la ciberseguridad que mencionaba Mario. Además de la ciberseguridad, tenemos también lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías, que serían todo lo que es el Internet, la banda ancha. También hablamos de los géneros, por ejemplo, que tiene que ver con el derecho a la información y con el periodismo, lo que serían, ¿cuáles son estos géneros periodísticos, lo que sería este derecho a la cultura, lo que sería también la ética en torno a la publicidad, qué podemos hacer a través de la publicidad y qué no se puede hacer. Hablamos también de lo que es la radio y la televisión, y eso tiene mucha connotación con lo que es el derecho a la información y el derecho de las audiencias. O sea, el derecho que ha surgido y que es un derecho nuevo al día de hoy, que es este derecho de las audiencias, de lo que se puede exigir como audiencia a los medios de comunicación, y lo que los medios de comunicación están obligados a darnos a nosotros como audiencias, ¿no? Hablamos también de eso. Se habla también de lo que sería derechos conexos a derechos que tienen que ver con los medios de comunicación, el derecho de réplica, cómo hacer que los medios de comunicación puedan, ¿verdad?, responder acerca de una publicación falsa o errónea que se está dando acerca de mi persona. Hablamos también de lo que son los derechos de autor, que también tiene que ver con la protección de datos personales y cómo estos derechos de autor debemos respetarlos, o inclusive darlos de alta, por así decirlo, registrarlos ante el indautor, ¿no? ¿Cómo proteger el contenido? ¿Cómo proteger el contenido? Exactamente. Y hablamos también de los medios de impugnación, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer para impugnar, ¿verdad?, las decisiones por parte tanto de los medios de comunicación o por parte de las autoridades cuando estamos inconformes con alguna resolución, como es el caso de datos personales, ¿verdad? O como sería también el caso de los ciberdelitos, ¿verdad? ¿De qué forma nos podemos proteger acerca de este tipo de conductas indeseables que se dan en redes sociales, como podría ser el phishing, el farming, etcétera? Varias conductas que se han dado y que se manifiestan. ¿Por qué? Porque cada día estamos más expuestos a sufrirlas debido al aumento de las tecnologías y el aumento de la información. Como lo decías, estamos sobreinformados, ¿no? Entonces, este libro, este diccionario, lo que va a hacer es
darnos ese conocimiento de todos los temas que tienen que ver con el derecho a la información, el periodismo, los datos personales y cómo podemos nosotros también protegernos y recibir este derecho. O sea, protegernos en torno a el mal uso que se pueda dar de nuestros derechos humanos, o bien también el conocerlo para ejercerlo y exigir que se nos respete, ¿no? Yo creo que si no podemos o no sabemos de un tema, podemos acudir a la doctrina y conocerlo. Este es un libro que forma parte de una doctrina que lo que tratamos todos los autores es sentar un precedente para que se conozca y se pueda hacer uso de él y toda la población pueda acceder a este conocimiento, ¿no? Y respecto a transparencia, ¿también tocan temas de transparencia? Sí, también se habla en torno a transparencia. De hecho, el doctor Villanueva escribe varias voces que tienen que ver con lo que sería el derecho de transparencia y como por ejemplo tenemos aquí el derecho de acceso a la información pública, es una de las voces, y el derecho a la información en cuanto al acceso a información pública es vital, ¿verdad?, el día de hoy. ¿Por qué? Porque es uno de los derechos que puede garantizar la transparencia, ¿verdad?, de las instituciones y ese derecho que tenemos todos de conocer el actuar político, ¿no?, y el actuar de nuestras autoridades. Muy, ha pasado el programa, nos va a faltar una hora más, pero es que, como se pueden darse cuenta, es un diccionario con temas multidisciplinarios, con temas de día, y con cuestiones básicas. Nos quedan 3 minutos, doctor, algo que quiera agregar, que quiera comentar sobre el diccionario. Pues básicamente darles las gracias por la invitación y de verdad invitarlos para que consulten el diccionario. De verdad es una fuente de derecho que no se van a arrepentir y que va a ampliar sus horizontes en materias como las hemos estado mencionando, que es el derecho a la información y sus derechos conexos. Y agradecer al doctor Villanueva por permitirme participar de esta coordinación. Muy bien, amigo. Pues, ¿qué les puedo decir? Mi más grande reconocimiento primero a los coordinadores, porque debió ser una labor titánica, a quienes colaboran por compartir su conocimiento, que hoy en día eso no es invaluable, y a Ius Literatus, ¿no?, que es una editorial pionera que se ha preocupado mucho por traer todos estos temas de actualidad y hacerlos de fácil acceso. Claro. No es nada fácil ser emprendedor, pero una editorial dirigida por personas muy jóvenes, pero muy emprendedoras e inteligentes que se han sabido de llegar de personas más igual de inteligentes para poder acercarnos a este tipo de información. Claro. Pues le quiero agradecer, doctora, de mi parte el haber compartido con nosotros esta presentación y pues esperemos verla nuevamente. Una cosa más, perdón que lo interrumpa, pero no dije, quiero agradecer también a todos los colaboradores, porque sin ellos no hubiera sido posible el diccionario, antes que nada, ¿no? No, pues un honor a ver que hayan presentado, realmente nosotros les agradecemos que se haya escogido su casa, el programa Abogados al Día, Data Protección. Como saben, aquí pues hemos tenido muchísimas primicias. En su momento pues también es este diccionario que, aunque ahora sé que ya tiene generaciones anteriores, yo estoy seguro que mucha gente que lo desconocía ya hoy sabe que existe, sabe de su importancia. Nos falta tiempo para seguir platicando de él, pero bueno, vamos a comprometer a la doctora para que nos venga a platicar de un tema que me llamó mucho la atención, el derecho de réplica. Yo sé que usted por ahí escribió un libro y en esos tiempos es tan importante y va de las manos del derecho de la información que, si me lo permite, vamos agendando una fecha para que nos acompañe y nos platique a nuestra audiencia un poco de este tema. Por supuesto, con mucho gusto. No, hombre, pues muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues amigos, nos vemos aquí la próxima semana. Ha sido un gusto estar con ustedes. Que tengan buena tarde. Hasta la próxima. Hasta la próxima.